¿Quién define qué es pecado? Es el tema que nos reúne en este día para seguir reflexionando en las verdades preciosísimas de la palabra de Dios. He pensado que hay muchos temas que podemos tratar, temas a nivel de empresas privadas, de empresas públicas, temas profesionales, temas educativos, temas científicos. Y sin decir que no son buenos, son buenos. No hay ninguno de ellos que se compare a la grandeza, a la profundidad y a la belleza del tema bíblico, del tema de tratar asuntos que tienen que ver, que se originan y que emanan de la palabra del Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, este tiempo que tú estás sacando para considerar, para mirar, para estudiar, para escuchar la palabra de Dios, es un tiempo no solamente bien utilizado, es el mejor tiempo. Puedes tener tiempo para hacer deporte, puedes tener tiempo para otras cosas que son buenas y saludables, pero ningún tiempo es tan provechoso como el estudiar, el aprender de nuestro Dios. Por lo tanto, te animo a que sigas con ese propósito de estudiar, de leer, de que la palabra de Dios no solamente sea un libro de estudio, la palabra de Dios sea el faro, la luminaria, la luz que brille en tu camino en esta vida. Sea de ella tú tomes para usarla para decisiones importantes en tu vida. El peor error que hace el mundo actual, el mundo moderno, el hombre moderno, es despreciar, es rechazar, es menospreciar, es ignorar, es ser indiferente a la palabra de Dios. Y el hecho de que tú estés ahora mirando este video, mirando esta predicación de la palabra de Dios, da a entender que Dios está obrando en tu corazón, porque es Dios quien coloca el interés en ti para aprender de Él. Es Dios quien coloca el interés en ti para buscar de Él a través de escuchar su preciosa y hermosa palabra. Podemos nosotros leer muchos versículos de la palabra de Dios y podemos encontrarnos de vez en cuando con un versículo específico, con un pasaje específico que tú puedes llegar a pensar, eso yo lo vi, ya lo he mirado en otras oportunidades, pero jamás terminaremos de aprender a plenitud, por lo menos mientras estemos en este mundo, lo que un solo versículo de la palabra de Dios enseña. Puedes estudiarlo muchas veces, puedes escucharlo de diferentes predicadores, puedes escucharlo hoy y mañana y la semana próxima y el próximo mes y el próximo año, y sin embargo pasar 10 años o 15 años y pasado ese tiempo estudiarlo de nuevo y encontrar nuevas verdades de Dios allí. Eso es lo que es la palabra de Dios. Es un libro que no se termina de estudiar. Es una palabra que no se termina de aprender. Hay nuevas verdades en ella que relucen, que florecen. Y por eso quiero estudiar, que me acompañen a estudiar un pasaje que seguramente en algún momento lo hemos estudiado nosotros, ustedes y yo, pero tal vez también lo han visto en su estudio personal o con otros, o lo han escuchado de otras personas, pero quiero que lo miremos en vista del tema que estamos estudiando. ¿Quién define qué es pecado? Y para verlo necesitamos remontarnos al origen del primer pecado. Allí en Génesis
capítulo 2. En Génesis capítulo 2 está el hombre, está Dios, Dios con el hombre, en el huerto del Edén. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estamos escuchando a Dios, el Creador, hablando con su criatura. No simplemente dando unas recomendaciones o unas sugerencias. Dios está actuando en base a su autoridad como Dios, como Señor soberano. Y está mandando al hombre. Y lo que está mandando al hombre no nace en un capricho de Dios. Nace en el deseo y amor de Dios por el hombre y en el deseo de que el hombre esté bien. Y obviamente haciendo esto no afecta el poder de Dios, no afecta la majestad de Dios, no afecta la grandeza de Dios, pero sí va en contravía de la naturaleza santa de Dios. Y manda Dios al hombre y le dice específicamente qué era lo que no tenía que hacer, de una manera concreta, de una manera clara, sin lugar a equívocos, dudas. Y le dice qué no tiene que hacer. No coma de este árbol. No deja al hombre desprovisto de sus necesidades básicas. Están totalmente cubiertas. Pero le dice, de este árbol no coma. Y le dice por qué. Le da la razón. Y es que si come habrá una consecuencia grave. De cierto morirás. Vas a morir con toda seguridad si comes de ese árbol. No lo hagas. Entonces, Dios, ¿qué aprendemos aquí de la definición de pecado? Primero, Dios dice que es pecado. De él viene la definición de pecado. En segundo lugar, que Dios enseña que el pecado trae consecuencias gravísimas para el ser humano. Y Dios determina con claridad qué no debía hacer el hombre. Y estas cosas que Dios le dice, esta prohibición, este mandato, se origina, está basado, descansa en la confianza que el hombre tiene en lo que Dios dice. En la confianza en que el hombre sabe, entiende, piensa que lo que Dios dice es verdad. Y por lo tanto atiende la voz de Dios y por lo tanto resulta esto en bendición para el hombre. Lo era para Adán y lo es hoy. Cuando yo hoy atiendo a la voz de Dios, creo en la palabra de Dios y la recibo como verdad, entonces resulta en bendición para mi vida. Pero cuando tú vas a Génesis capítulo 3, este capítulo que nos presenta el desastre, la opción mal elegida del hombre, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. ¿Qué tenemos aquí? Dios define qué es pecado, pero por otro lado, el enemigo de Dios redefine, echa abajo esa definición de Dios. ¿Qué dice la serpiente? Dice, no moriréis. Y aquí encuentra usted el primer pecado a nivel universal. Por lo que el Señor en Juan llama a Satanás, le llama el padre de mentira. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí el mentiroso, el padre de mentira, llama a Dios, insinúa que Dios es un mentiroso, insinúa que Dios está engañando a Adán y está engañando a Eva. Eso lo insinúa, lo hace pensar cuando dice no moriréis. Está atacando la confianza de Eva en lo que Dios dijo. Sobre lo que se sustenta la obediencia es la confianza en lo que Dios dice. Y cuando Satanás ataca esa base, la confianza en lo que Dios dice, entonces lleva al hombre a pecar. Entonces, Dios dice, esto es pecado. Satanás, ¿qué dice? Eso no es pecado. Y eso que Dios dice que le va a llevar a graves consecuencias, no es verdad, no va a llevarle a graves consecuencias, no va a haber consecuencias, es más bien los resultados que va a tener usted por hacer lo contrario de lo que Dios dijo, es que usted va a sacar provecho, usted va a ser beneficiado, usted va a recibir cosas buenas en su vida. Eso se lo dijo a Eva en Génesis capítulo 3. Y eso también lo dice hoy el enemigo de Dios. Lo que Dios dice que es pecado, no lo es. Lo que Dios dice que es pecado, no trae graves consecuencias. Hágalo. Eso no es tan malo. Todo el mundo lo hace. Eso antes usted va a disfrutarlo. Antes usted va a resultar beneficiado haciéndolo. No se frene. Dese esa libertad. Eso susurra al enemigo a millones y millones de almas hoy en el mundo entero. Pero, según Satanás, ¿qué es el pecado? Según Satanás no hay pecado. Hay libertad, hay licencia para que tú hagas lo que quieras. No habrá consecuencias. Tú decides si crees lo que Dios dice o decides si crees lo que el enemigo de Dios dice. Hay dos voces contrarias la una de la otra. ¿A quién escucharás tú hoy? Los hijos de Dios caen en pecado, sea cual sea el pecado, porque escuchan la voz de uno que no es Dios, porque escuchan su propia voz, porque ven las necesidades de su carne, o físicas, o emocionales, afectivas, como se llamen, y olvidan la voz de Dios diciendo, de cierto morirás. Hay consecuencias. El enemigo de Dios ha diversificado la manera en que trata de hacer esto. ¿Qué es el propósito de Satanás? Alejarnos de Dios, hacer que el hombre y la mujer de Génesis capítulo 3 y el hombre y la mujer de la actualidad
se mantengan alejados, se distancien de Dios, de su Creador, del que es para nosotros nuestra bendición, del que es para nosotros nuestra paz. Que nos alejemos de Dios, que el mundo actual permanezca desconectado de su Creador. Ese es el propósito, y para ese fin Él disfraza estas mismas palabras que escuchamos en Génesis capítulo 3 a través de diversas modalidades, de diversas maneras, de manera que para todos los gustos y sabores, las maneras que Satanás hace para distanciar al hombre de Dios. Una de esas maneras es el humanismo. Otro puede ser para algunos incluso la educación. Otros puede ser la religión misma. La religión interesante, la religión misma que dice creer en un ser supremo y soberano, ella misma utilizada por Satanás. No digo todas las religiones, digo la religión. Dios sabe cuál, quiénes, cuáles líderes. No señalo a alguien en particular, pero lo que sí es cierto, que Satanás utiliza la religión para enseñar a través de ella conceptos humanos, conceptos propios, conceptos de líderes, y que se escuchan, y por escuchar esas voces se dejan de escuchar la voz de Dios. Y el humanismo, estaba buscando en internet acerca de lo que es humanismo y encontré una definición de lo que el humanismo dice que es pecado. Dice: el humanismo es la forma de pensamiento donde el ser humano es la medida de todas las cosas. Es decir, que todo se mide en base al ser humano. ¿Están escuchando? Si es bueno para el ser humano, entonces es bueno. Y si es grato o agradable al ser humano, entonces es agradable. Si es malo para los propósitos del ser humano, es malo. Entonces cada persona determina qué es bueno y qué es malo para él o para ella. Entonces habrán muchas maneras de ver lo malo o pecado en el mundo entero, según este concepto. Hay una denominada ciencia cristiana que no es ni ciencia y mucho menos es cristiana, que dice que el pecado, la enfermedad y la muerte son ilusiones, de que el cuerpo material mismo es una ilusión. Y buscando una definición también en Google de lo que es pecado, dice: pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esta religión. Qué pobre definición de los que encontramos en el internet, donde supuestamente se encuentra de todo. Qué pobre definición. Y miramos cómo en la actualidad se ha diversificado la manera en que se presenta el pecado y en que se define el pecado. El pensamiento no, el pecado no es una palabra o acción que una determinada religión considera. El pecado es algo que se hace o se deja de hacer o se piensa o se dice, que Dios determina en su palabra que es pecado. Aquí no vale el concepto de una determinada religión, sea la que sea. Aquí lo que vale es lo que Dios enseña en su preciosa y santa palabra. Miremos en Isaías capítulo 5. Y la palabra de Dios presenta la palabra ay, que vemos allí en versículo 20. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice, ay de la que lo malo dicen bueno. Esa palabra ay puede denotar en algunas partes de la escritura simpatía, como en Mateo capítulo 24, donde el Señor, hablando del tiempo de la tribulación y gran tribulación, dice, ay de las que queden encinta y de las que críen en aquellos días. Demuestra simpatía hacia esas personas, diciendo ay. En otra parte muestra como una expresión de lamento, ay de mí, dice por ahí Salmo 120, versículo 5. Pero aquí en este pasaje, la palabra ay, que es la tercera manera en que se utiliza la palabra ay en las escrituras, habla de una advertencia, de un juicio que viene de Dios. Y atención, los hombres y mujeres a nivel mundial que cambian el concepto de Dios y lo transforman, y a lo bueno que Dios dice, a eso bueno llaman malo, y a lo malo que Dios dice que es malo, ellos lo llaman bueno. La Biblia dice que habrá un juicio. Aquí dice, ay de los que a lo malo dicen bueno. Habrá, y nos habla de que vendrá un juicio de parte de Dios. Y esto es real y verdadero. Miremos en Mateo capítulo 4, por favor. Mateo 4. Hablando de la tentación del Señor Jesucristo, con mis hermanos en algunos momentos hemos estudiado algo acerca de la tentación del Señor, y recuerdo que en algunas oportunidades les he compartido acerca de que el Señor no puede ser tentado, y el Señor Jesucristo no podía ser tentado en el sentido de que en Él no había un deseo por el pecado. En nosotros sí, nosotros podemos ser tentados porque en nosotros hay aún esa naturaleza que tiende hacia el pecado, y podemos ser tentados a hacer algo malo como algo que nos atrae. Pero para nuestro Señor Jesucristo, Santo Señor, a Él no había nada en Él que le atrajera hacia el pecado. Entonces, cuando vemos que el Señor fue tentado, no fue tentado para ver si caía, si pecaba o no lo hacía. Aquí el sentido es no esperar a ver qué pasa, si peca o no peca, sino demostrar a través de esta tentación en Mateo capítulo 4 que nuestro Señor Jesucristo, bajo ninguna manera, en ninguna circunstancia, Él pecaría. Y lo vemos, el resumen de su vida, en que Él nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Entonces Mateo capítulo 4 versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para demostrar que Él no pecaba jamás. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, ya que eres, si eres hijo de Dios, no es una duda, es más bien, se podía decir, ya que eres, como eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué maravillosa respuesta! Y nosotros hoy, frente al tentador, cuando el tentador se aproxima a decirnos cosas, satisfaga sus necesidades físicas, satisfaga sus necesidades emocionales, satisfaga sus necesidades afectivas, satisfaga sus necesidades sexuales, cualquier cosa que el enemigo diga, nosotros podemos contestar de la misma manera, con la misma arma que contestó nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra poderosísima de Dios. Palabra de victoria, palabra que vence al enemigo de Dios. Y
aquí hay consideraciones. Si tú ves este pasaje, puedes considerar, bueno, ¿y si el Señor hubiera convertido esas piedras en pan? ¿Qué? O sea, ¿cuál es el problema? Y también estaba considerando esto cuando pensaba en este pasaje y me puse a pensar en los milagros del Señor Jesucristo, en cuando sanó al ciego de nacimiento, allí en Juan capítulo 9, cuando levantó muertos como hizo con Lázaro, creo que es Juan capítulo 11, cuando sanó a la suegra de Pedro, cuando dio vista a otros ciegos, hizo que los mudos hablaran, cuando levantó a los paralíticos y pudieron andar, cuando hizo tantas maravillas, jamás utilizó ese poder, no lo vemos en los evangelios, para propósitos de carácter personal. Cuando tuvo sed, allí en Juan capítulo 4, no hizo que el agua flotara hacia él. Le dijo a la samaritana, por favor, dame de beber. Cuando necesitó un escenario para predicar la palabra de Dios, no hizo que una nube viniera y pidió prestada la barca y desde allí predicó la palabra de Dios. Cuando sintió hambre, mandó a los discípulos a comprar comida. Cuando necesitó trasladarse de un lugar a otro para llevar el evangelio de las buenas noticias de salvación, Él caminó con sus discípulos. Sus pies se ensuciaron. Él estuvo cansado por momentos, agotado del camino. Todo esto nos habla de que no utilizó el poder para situaciones personales. Siempre lo utilizó en bien y para la gloria de Dios. Siempre el propósito de esos milagros fue señalar, mostrar a Dios a través de ellos, que las personas conocieran a Dios. Y Dios le tenía en esa tentación y Él no quiso desligarse de Dios, quiso sufrir ese momento sin escapar de Él. No quiso alejarse, distanciarse de Dios tomando la vía corta. Él hizo la voluntad de Dios cuando no hizo ese milagro. Y hay algo más ahí en Mateo capítulo 4, es cuando miramos en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Está hablando Dios al pueblo de Israel. Dice versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre. O sea, el pueblo de Israel por momentos tuvo hambre. Obviamente fue provisto por Dios el alimento, pero por momentos tuvo hambre para luego recibir de Dios la provisión. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Siempre va a ser la estrategia del enemigo que nos fijemos en lo físico, en lo natural, y nos olvidemos de lo espiritual. Cuando el pueblo de Israel tuvo hambre, Dios envió maná. Pero el propósito de Dios, más que llenar el estómago de ellos, era mostrarle quién era Él. Porque la bendición más grande que recibimos, más que el alimento y la provisión diaria, es tener una relación con el Dios vivo y verdadero. No hay una bendición mayor. Y cuando el Señor le contesta esto a Satanás,
le está diciendo, por encima de las necesidades físicas hay algo más importante que Dios nos ha enseñado, y es lo espiritual. Y lo aprendió el pueblo de Israel, y se lo enseñó Dios al pueblo de Israel en el desierto. Y lo vemos ahí en Deuteronomio, donde vimos capítulo 8, versículo 3, donde el Señor toma esta cita. No es solo de pan vivirá el hombre. Más allá del maná que caía y era provisión de alimento para Israel, Dios quería que se fijaran en Él, que es el proveedor del maná. Y más de los alimentos que pueden estar en nuestra mesa, del dinero para pagar el arrendo, de las diferentes necesidades que Dios nos ayuda a cubrir. Dios quiere que tengamos una relación con Él y que entendamos que por encima de todas las necesidades que podamos tener, la primera necesidad que tenemos es nuestra necesidad de Él. Y precisamente lo que hace el enemigo hoy es mantener la gente tan ocupada en trabajo, en quehaceres en casa, en estudios, en gimnasios, en deporte, en tantas cosas, tan ocupados que se olvidan de lo más importante, de la relación con Dios. Y no solamente esto sucede con las personas que no tienen una afiliación con una iglesia cristiana, sino que sucede con cristianos alrededor del mundo entero. Tan ocupados, tan llenos de tantas cosas, que se olvidan de lo importante y lo vital que es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Y ojalá hoy, a través de este estudio, nos quede este pasaje y lo memoricemos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si buscamos sacamos de aquí en Mateo capítulo 4, de lo que el enemigo presentó al Señor, una nueva definición de pecado, saliendo de lo que dijo Satanás, no es pecado, no es sucio, no es malo satisfacer sus necesidades básicas, sea cual sea la manera. No importa lo que usted utilice, no importa lo que usted necesite, satisfaga sus necesidades, porque usted las tiene, hágalo, no importa cómo lo haga. Mientras Dios dice, lo más importante para usted, su necesidad primaria, vital y central, es la necesidad de Él, de Dios mismo. Para terminar, miremos en Job capítulo 13. Hay un libro antes y voy a pedirle que lo leamos y lo hagamos como una oración a Dios. Job capítulo 13, versículo 23. Allí, Job capítulo 13, versículo 23. Dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Dios, venimos a ti, Señor, en este momento, en medio de una crisis mundial de necesidad del Dios verdadero, aún de los grupos denominados religiosos. ¿Cuánta necesidad tenemos de ti? ¿Cuántas ideas humanas que se trasladan del humanismo de cualquier otro lado y que aún las religiones y líderes cristianos aún pueden tener en su mente? Señor, haznos entender qué es pecado para ti, qué podemos estar viviendo, permitiendo, sintiendo, deseando, pensando, diciendo que para ti es pecado. Queremos apartarnos de todas estas mentiras y engaños elaborados del enemigo de Dios. Queremos apartarnos de los conceptos sociales y queremos abrazar el concepto bíblico, divino, espiritual de lo que Dios dice. Ayúdanos. Ayúdanos a entender, a aprender, a amar tu palabra y a recordar que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre.
En el nombre del Salvador amado. Amén.